Qué gusto tenerlo por aquí. Les saludamos. Antes que nada, bueno, estamos en el tema de la revocación de mandato. Me da mucho gusto que se hayan congregado personas tan importantes, tan ilustres, abogados que tienen pues una trayectoria ya larguísima, no solamente en el ámbito legal, sino también en el ámbito político. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenido, licenciado Miguel Zulu. ¿Ya me copia? Bueno. Bueno, quisiera comenzar, yo creo que ya está conectado. Antes que nada, primera pregunta para el licenciado Ricardo Medina. Para que la gente sepa, desde la parte jurídica o legal, ¿a qué se refiere la revocación de mandato? ¿Qué significa esto y qué impacto tiene para los mexicanos? Pues bueno, Luis, como tú lo mencionabas, finalmente es un instrumento que empodera a la ciudadanía para poder hacer una evaluación precisamente de los gobernantes, en este caso del Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales. La revocación de mandato es poder evaluar y poder de otra manera quitarle como tal esta facultad de poder gobernar a quienes no lo han hecho. Es una forma, es un instrumento a través del cual los ciudadanos pueden pues hacer finalmente valer una rendición de cuentas adecuadamente. Esta figura, hay que decirlo también, si bien fue propuesta por un partido, fue aprobada por todos los partidos unánimemente. Cuando se hizo la reforma constitucional que permitió que esta figura tuviera validez legal, fue aprobada por todos los partidos de manera general. Entonces, pues esto ya está previsto en nuestra Constitución, no solamente en la Constitución Federal, ya también incluso en el caso de Campeche se previó con muchos asegúnes. Fue en su momento cuando esto se sometió a votación del Congreso en la pasada legislatura, se cuestionó mucho que no se diera una aplicación de manera inmediata, sino que Morena pues, hizo un lapso finalmente de entrada de vigor pues, hasta la próxima administración. Entonces esta administración quedó blindada para poder ser evaluada, ¿no? Lo cual pues contradice todo finalmente el espíritu de lo que se hizo en la reforma federal. Pero en el caso federal, bueno, pues quedó establecida y esto permite que al cumplirse la mitad del mandato, la mitad de la administración federal, se pueda hacer la solicitud para que en todo caso, cumpliendo los requisitos de un número mínimo de solicitantes, de ciudadanos que puedan pedir este instrumento, pues bueno, se pueda llevar finalmente a votación a través de una figura de consulta. Hay algo muy importante, ¿no? Que en este caso se plasmó de origen, que era el hecho, de que no se pusieran al mismo tiempo las elecciones federales para pues, de otra manera votar por congresos, al mismo tiempo que se desarrollara finalmente la votación de la revocación de mandato. Esto fue de origen establecido así, con fechas diferentes, precisamente para evitar que se empalmaran dos procesos importantes que tienen naturalezas completamente distintas. Y porque no es lo mismo elegir finalmente a quienes van a conformar, en este caso, Congreso, que el hecho de hacer finalmente ejercer finalmente el derecho de revocación de mandato, que finalmente lo que representa es evaluar, valorar, determinar finalmente si un gobierno debe continuar o no. Son cosas distintas. En un primer caso, cuando se elige finalmente diputados o senadores, se está tomando una decisión respecto de entrada al proyecto de nación que se quiere. En el otro caso, realmente se está determinando es si continúa un gobierno que ya se le dio la oportunidad. Son naturalezas completamente distintas. Entonces, pues finalmente como figura legal, así está establecido. Así es es. algo que finalmente hoy ya como instrumento los ciudadanos tenemos, y que finalmente, pues con todos los asegúnes, no es una figura, digamos, negativa, al contrario, viene a enriquecerlo y de nuevo todos los partidos, todos en su momento votaron y lo votaron a favor, con todas las discusiones que pueden haber finalmente sobre detalles, pero que hoy lo que se está pretendiendo por parte de Morena de adelantar esto y
que la votación respecto a la revocación de mandato se lleva al mismo tiempo que la elección de diputados federales y senadores, pues no solamente viene a romper algo que es un principio básico, que es esta separación de estos dos momentos, sino que finalmente va a venir a enturbiar un proceso electoral y permitir que finalmente el Ejecutivo Federal meta manos en este próximo proceso del 27. Sí, digo, la ley es muy clara, ¿no? Lo que establece la ley de revocación de mandato especifica que son 3 años y posterior de los 3 años, 90 días para que se pueda solicitar la revocación, ¿no? Dentro de otros requisitos que a mi parecer la ley no es clara, sobre todo en los tiempos, porque hay una serie de requisitos en los cuales la revocación de mandato necesita primero un formato específico que tiene que ser autorizado por el órgano electoral. No dice los tiempos en los que debe ser aprobado. Ahí se recaban las firmas, que también el número de firmas es pequeño para la solicitud únicamente. Eso es lo que establece la ley en el término de firmas, ¿no? Pero las entidades también tienen que ser un factor relevante. Tienen que ser 17 entidades federativas, por lo menos, de todo el padrón nominal. O sea, el 3% más o menos sería 3 millones de personas de firmas del padrón nominal total en el país. Lo cual, a mí en lo particular, me parece un número descabellado. Me parece un número descabellado. Sin embargo, ahí veo como que el truco, revisando otros datos, parece que México, para la solicitud de la revocación de mandato, entre otras cosas, este requisito del 3% es como que lo más amable, es lo más sencillo de lograr. Pero, por otra parte, tenemos que en la cantidad de participación te pide un mínimo de 40% de votación de todo el padrón. Y si consideramos que en México, por decir, el 60%, solamente el 60% en promedio sale a votar en las elecciones grandes, pues jamás se alcanzaría, ¿no? Entonces, el expresidente López Obrador nos deja como que esta bombita debajo de la silla presidencial en caso de que algún gobernante se porte mal, pero también nos deja una serie de candados que a lo mejor materialmente no lográramos llegar a verlo. De hecho, las estadísticas dicen que la revocación de mandato tiene un porcentaje muy pequeño de efectividad. En este caso, Paco, en los momentos álgidos que estamos viviendo en México en materia política, ¿tú ves viable que pueda desarrollarse esta revocación de mandato para el 2027? Yo veo viable la opción, Luis, ya que entramos en materia, veo viable la opción, pero lo que no veo acorde a esta viabilidad es que esté preparada la autoridad electoral para poder llevar a cabo esta revocación de mandato. Tú lo acabas de mencionar muy claramente. El resguardar las firmas para hacer esta revocación sería una labor titánica por parte de la ciudadanía y los partidos políticos de oposición, porque todos participaríamos. Entonces, llevar a tener una legitimidad o una certeza jurídica dentro de esta revocación sería muy complicado. Y aparte, esta revocación de mandato, aunque fue aprobada por todos los partidos políticos, quedaron algunas lagunas dentro de la misma ley. Y entonces, por eso nos maneja esta incertidumbre, porque no establece claramente si llegara a ver justamente la revocación. El artículo 84 constitucional habla de cuál va a ser el procedimiento. Sin embargo, nosotros no vamos a tener claro qué poder o qué alcance va a tener realmente la ciudadanía para poner al próximo presidente. Entonces, la realidad es que yo veo lo siguiente: la revocación de mandato podría ser tendríamos la posibilidad de hacer este cambio. Sin embargo, no hay ninguna de las herramientas jurídicas para darle certeza y viabilidad a este cambio de poder en turno. Lo que sí veo es que el poder detrás
de la presidenta, la tiene con es un arma con la que piensa chantajear y demostrarle que ella no es la que manda. Y eso es lo que está sucediendo, porque si se dan cuenta no han tocado a ninguno de los dos coordinadores de Morena en el poder. Monreal un día dice una cosa en la Cámara de Diputados y otro día dice otra cosa y no le hace caso a la Presidenta de la República. Y por otro lado, en el Senado de la República vemos que no han tocado al líder de la barredora, que es el coordinador de los senadores de Morena. Y ese poder fáctico que tienen los dos coordinadores de Morena, tienen amenazada a la presidenta y no puede hacer nada, no porque no quiera, sino sabe lo que se le va a venir encima. Entonces, si esta revocación de mandato, como respondió tu pregunta, sería viable, va a ser viable por toda la oposición y por una gran parte de Morena, para querer impulsar el ansiado anhelo de López Obrador de poner a su hijo Andy López Obrador frente a la presidencia de la República. Y eso le daría legitimidad justamente a eso, pero en los intereses muy particulares de Morena. Yo así lo veo. Podría ser. Suena bastante fuerte, pero podría ser una de las opciones. No veo yo a los morenistas contra los morenistas, pero bueno, ya cuando se trata de tribus, pues a lo mejor sí. Doctor Mario, históricamente en México sí se han dado ese tipo de revocaciones en algunas entidades. ¿Nos puede dar algún dato relevante sobre si esto ha resultado en México finalmente factible para la sociedad o solamente se vuelve un instrumento político al final del día? La revocación de mandato. Buenas noches a todos. Antes que nada, lo primero que se tiene que dejar en claro, a mi parecer, es que la revocación de mandatos es una figura jurídica y constitucional que fue propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que es una manera de ejercer nuestro derecho democrático. Sin embargo, es una ley que aún es perfectible. Ahora, sí ha habido algunos antecedentes con respecto a procedimientos de revocación de mandato en el país, pero en general hemos visto que han sido procedimientos muy oscuros, no muy claros y no suficientemente organizados como para que demuestren una eficacia, toda vez que la revocación de mandato, inclusive al realizarla, debe cubrir un porcentaje de la lista nominal de electores para que tenga, en este caso, una vinculación para efectos de que se pueda revocar a una persona. Ahora, aquí hay algo muy importante. A diferencia del licenciado Portela, persona que estimo, yo no veo viable que la revocación de mandato pueda realizarse jurídicamente en el año 2027 en atención a lo siguiente. Primero, la revocación de mandato, para que se pueda realizar, como bien lo señalaste, se necesitan unos requisitos muy concretos. Que sea una solicitud ciudadana de partidos políticos. Ahora, que esa solicitud represente el 3% de la lista nominal del padrón. Aparte de que también estén representados las listas nominales de por lo menos 17 entidades federativas y que cada una de esas entidades federativas pues sea representado el 3%. Ahora, después de estos requisitos, también hay otros candados que no compaginan con la idea de que se lleve la revocación de mandato en 2027. Cuando se creó esta figura jurídica, que está reglamentada por la Ley Federal de Revocación de Mandato, se estipuló una clara diferencia entre las jornadas electorales normales y la revocación de mandato, y entre la participación de los partidos políticos y la revocación de mandato. De tal forma que en la revocación de mandato se establecen ciertos candados en donde se señalan que este ejercicio democrático no debe coincidir con jornadas electorales preexistentes. Tiene que ser, en este caso, una situación de elección que sea exclusiva para decidir esta situación de la revocación de mandato. Así lo podemos nosotros encontrar en el artículo 41 de la ley antes citada.
estipula claramente que en caso de que se culminen todos los requisitos para que se pueda realizar la revocación de mandato, tiene que ser un domingo después de ciertos días de que se realizó la convocatoria y que no coincida con ninguna jornada electoral. Ese es el primer candado que se realizó en la ley. El segundo candado es que no pueden participar los partidos políticos en el aspecto de promover, en este caso, la revocación de mandato. Está prohibido por la ley antes citada, igual en el artículo 32 de esta ley general. ¿Quién sí es el encargado de promoverlo? Pues únicamente el Estado, a través del Instituto Nacional Electoral. Por eso es una ley que señalé, es muy cerrada, perfectible tal vez, pero derivado de estos candados que la propia ley ha expuesto, que se ha expuesto, legalmente no es factible que se lleve a cabo en el 2027. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que pues pretenden que coincidan las jornadas electorales ordinarias con esta revocación, que eso no es lo que se planteó cuando se realizó esta ley. Tiene que ser un ejercicio democrático diferente, con su procedimiento independiente y que no sea afectado por las cuestiones políticas. Esa es mi participación. Caballeros, miren, Muy bien. ¿Qué opina usted, licenciado Miguel Zulup? Adelante, Bueno, pues, licenciado Miguel Zulup. Bienvenido. Muy, muy buenas noches. ¿Hay viabilidad para la revocación de mandato siendo adelantada? Sácame, por favor. Mira, Bienvenido, adelante. mira, pues yo creo que, Morena, como siempre, en todas las reformas que viene impulsando a nivel federal, pues trata de sorprender. Eso es lo primero que hay que agregar. Y siempre trata de buscar distractores. En el caso de esta iniciativa, debo comentarles que se da a conocer públicamente prácticamente a unas horas de que el presupuesto de egresos de la Federación fue aprobado por la mayoría legislativa, en donde existe una amplia discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Se le disminuyeron recursos prácticamente a todos los estados, como ha sido la costumbre de Morena, más de 2 billones, no millones, sino billones de pesos. Y esta iniciativa, si bien es cierto de que la dan a conocer a pocas horas de que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, hay que señalar que aparece publicado en la Gaceta el día 18 de septiembre. Y ahí es donde vemos cómo Morena actúa de forma arbitraria, opaca, porque resulta que esta iniciativa, si bien es cierto que la publicaron según Morena el 18 de septiembre, pero no se descubrió ni se dio a conocer hasta el jueves en que se aprueba el presupuesto, ¿sí? Curiosamente se publicó en un anexo de la Gaceta de forma individual, ¿sí? En el orden del día 18 de septiembre no aparecía y curiosamente ahora ya aparece. Esto ha sido una práctica muy recurrente de Morena, de que cuando quiere mete documentos, modifica documentos, y esto es lo que pasó. Entonces, aquí nos damos cuenta de entrada de que esta iniciativa no la promovieron el 18 de septiembre, la metieron, ¿sí?, de forma forzada, alegando de que desde el 18 de septiembre se promovió cuando que no era así. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta reforma? Como ya lo han comentado, pues de forma esencial cambiar las fechas en que se va a realizar la revocación de mandato o en su caso una consulta popular. Actualmente, como ya bien lo decía Ricardo, Juan, Mario, pues después de que se cumple el tercer año de gestión de la presidencia de la República, ¿sí? Se abre un periodo para que se recaben firmas con un porcentaje que la propia Constitución establece, y si se reúnen estas firmas, pues obviamente todo ese grupo de ciudadanos lo solicitan al Instituto Nacional Electoral para que se efectúe. ¿Qué pretende esta reforma? Esta reforma lo que pretende es que ya no se llegue hasta el tercer año, sino que culminando el segundo año, esto va a suceder en el 2026, en el periodo a partir que va de octubre a diciembre, se va a abrir ese periodo para recepcionar, para que los ciudadanos junten las firmas que se requieren, de tal forma que si se reúnen y si se aprueba, este proceso de revocación de mandato se efectúe
conjuntamente con la elección intermedia que se va a desarrollar en el primer domingo de junio del próximo año. Y esto hará que prácticamente el proceso pues se dé de forma simultánea en una triple elección. ¿Por qué en una triple elección? Porque será, primero que nada, la de revocación de mandato. Será también con las elecciones judiciales en donde se van a elegir más de 800 personas juzgadoras entre jueces y magistrados federales. Se va a empalmar también con otro buen número de elección de jueces y magistrados locales en varios estados. Y además de esto, se va también a juntar con la elección de partidos, en donde se van a estar eligiendo en toda la República más de 300 diputaciones federales, se van a estar eligiendo a más de 1,800 presidentes municipales con sus respectivos cabildos, se van a estar renovando prácticamente 31 entidades federativas su Congreso local. Habrán elecciones en 17 estados de la República, incluyendo Campeche, y en el caso de Campeche se va a juntar con otra elección que es muy particular, como lo es el de 24 juntas municipales en toda la geografía estatal. Entonces, la elección del 2027, lo que se pretende Morena, es aprovechar todo eso. ¿Para qué? Para que la presidenta de la República salga a hacer campaña. De una forma legal. Ahora lo están haciendo cínicamente, porque en los pasados procesos, aun cuando el presidente o presidenta de la República no debieran involucrarse, lo han estado haciendo a través de las mañaneras, lo han estado haciendo a través de los siervos o servidores de la nación, utilizando recursos públicos. Entonces, lo que Morena quiere a través de esta reforma es legitimar y legalizar algo que es totalmente arbitrario, que es totalmente autoritario, ¿sí? Y con esto, pues obviamente ellos van a decir, pues la ley me lo permite, utilizando recursos públicos. Una gran incongruencia, porque ellos justamente lo que combatieron cuando eran oposición es precisamente lo que hoy están haciendo. Lo que ellos combatieron cuando eran oposición es precisamente censurar al pueblo. Las reformas de Enrique Peña Nieto. Y de esta forma ellos pretenden obviamente hacer legal, ¿sí?, el quitar derechos, el quitar libertades. Y también hay que señalarlo, lo que es un proceso de rendición de cuentas, como lo es prácticamente la revocación de mandato, ahora pues prácticamente lo van a utilizar para romper el corazón del sistema democrático, que son las elecciones libres, transparentes, imparciales. Eso es lo que distinguía. Y de Enrique Peña Nieto y de cualquier otro presidente podrán decir cualquier cosa, pero el PRI fue artífice del sistema democrático que hoy existe y que hoy Morena pretende destruir, implantando una dictadura, eliminando derechos, eliminando libertades. Ya no existe derecho, ya no existe juicio de amparo. Hoy quieren, a través de la revocación de mandato, destruir el sistema democrático. Quieren también hacer que un nuevo control político se dé a través del agua y no de la repartición de tierras. Hoy todas las reformas que Morena impulsa tienen como una sola finalidad: imponer una dictadura, imponer el autoritarismo, y ese sistema democrático y ese México de libertades y de derechos que costó por mucho tiempo construir, y le duela a quien le duela, el PRI, conjuntamente con los demás partidos políticos construyeron, hoy está siendo destruido por Morena. Yo siento que sobre lo que comenta Lick, si Morena necesitara llegar a una dictadura o establecer una dictadura, hoy ya tiene los elementos para hacerlo. No personalmente que la revocación de mandato sea un instrumento que se sacaran de la manga para poder concluir. Sí entiendo que con la revocación de mandato ellos pudieran legitimar a la presidenta, y les voy a decir por qué. Porque históricamente a nivel mundial, en países, por ejemplo, como Bolivia, como Venezuela, cuando se ha querido aplicar esta revocación de mandato, siempre se termina legitimando a la persona que está en el poder. ¿Por qué? Porque la persona en el poder, sea del partido que sea y sea de la facción que sea,
tiene control total sobre los recursos gubernamentales, tiene control total, puede repartir el dinero sobre los estados, lo que le llaman los programas clientelares. Entonces, si te vas a una revocación de mandato que no es otra cosa que te gusta lo que está haciendo el presidente o no, y durante ese lapso, que no es inmediato, que van a durar por lo menos un año en que se logre ejecutar, vas a tener la oportunidad de hacer campaña porque estás en el gobierno, es bastante difícil que se logre. Entonces, aún considero difícil. Morena ya lleva todas las facultades hoy porque tiene mayorías en el Congreso, porque el Poder Judicial está vencido, porque el órgano electoral está completamente desaparecido. Entonces, yo no vería para qué utilizar este instrumento que además sería costoso para los mexicanos, y que hoy uno de los talones de Aquiles que tiene este gobierno es que no hay dinero. ¿Qué opina, licenciado Ricardo? Mira, sí, entiendo lo que comentas, pero te voy a decir cuál es finalmente la situación detrás de este tema de querer adelantar la revocación. Desde mi punto de vista, tiene dos finalidades principales. La primera, como lo mencionó Miguel Solú, es de entrada poner a todos los mexicanos en una discusión, en un tema que no es un tema de los prioritarios nacionales. Tiene un efecto distractor, tiene un efecto de imponer finalmente una agenda de discusión que lo aleje de los temas que son talón de Aquiles al gobierno de Morena, como es el de seguridad, por ejemplo, que ha sido ampliamente cuestionado. Entonces, ese es un primer efecto, distraer la atención, distraerlo de este atraco que representa la aprobación del presupuesto federal, que como se mencionó, implicó aumento de deuda, control político del dinero federal, en fin, muchas otras cuestiones. Pero entonces es un efecto, el abrir esta discusión de si se debe revocar o no el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es simplemente abrir una discusión que hoy no está en las prioridades de los mexicanos, como tal, ¿sí? Segundo, efectivamente, Luis, ¿para qué necesitaría Morena la revocación de mandato si ya tiene otros elementos, ¿no?, para ejercer un gobierno dictatorial, un gobierno autoritario? No es que necesite propiamente la figura de la revocación de mandato o abrir el proceso de la consulta de revocación de mandato para que pueda ser, digamos, más poderoso, o para que pueda ejercer un gobierno más unilateral o más dictatorial o más arbitrario como lo está ejerciendo. Efectivamente no lo necesita, pero sí se está dando una circunstancia desde mi punto de vista. Creo que en estos momentos lo que se está generando, lo que se está gestando sobre todo en un amplio porcentaje de la ciudadanía, es un sentido de conciencia y de enojo respecto a los resultados que Morena ha tenido desde gobierno. Se ha estado generando una mayor conciencia respecto al abuso, la arbitrariedad, el aumento en la corrupción, y eso finalmente está generando condiciones, no estoy diciendo que vayan a ser ya definitorias en este momento, pero pueden finalmente ir escalando, ir generando, ir gestándose de aquí al 27, sí, que todavía falta año y medio para la elección, y que podría repercutir condiciones materiales en el riesgo de que Morena pierda escaños en el Congreso Federal, pueda perder o reducir su presencia de votación, y esto eventualmente les puede representar pues un problema de freno, ¿sí?, finalmente por parte del Congreso. Puede generarse esa situación. Entonces, ante esto que se está visualizando, sacan este tema de empalmar dos procesos que ya lo mencionó el licenciado Mario Chablé, lo mencionó Miguel, son completamente distintos. La elección del Congreso, que es la elección intermedia que se va a tener en el gobierno federal, que es decidir cuál va a ser finalmente la tónica, la figura, la configuración del nuevo Congreso Federal, ¿sí? Y por el otro lado, la consulta, que cuando se aprobó la reforma para la revocación de mandato, se decidió que fueran procesos separados. Por eso ya ampliamente se comentó esto, de que no se mezclara una cosa con la otra. Y sobre todo, lo que se procuraba no mezclar los dos procesos era porque evidentemente que al abrirse un proceso de consulta de revocación de mandato, el titular del Ejecutivo
la presidenta en este caso, Sheinbaum, va a tener facultades para poder salir y prácticamente hacer campaña para defender su propio gobierno, ¿sí? Entonces, por muchos años, se ha peleado Por supuesto. que el Ejecutivo no meta las manos en las elecciones federales y locales. Por muchos años se han buscado, se ha trabajado, se han creado instituciones, se han hecho reformas legales, se han generado observación ciudadana, en fin, se han generado una serie de instrumentos para No lo evitar estoy escuchando. que Ok, el ya. Ejecutivo, que el Ejecutivo federal o estatal pueda intervenir en los procesos electorales. Y entonces, si hacemos esto de empalmar el proceso de revocación de mandato con la elección intermedia que viene en el 27, pues legalmente vamos a estar permitiendo ahora sí que el Ejecutivo se meta a hacer campaña abierta, descaradamente, con todo lo que tú también mencionabas, Luis, de todos los recursos que cuenta el presidente, la presidenta de México, desde comunicación social, recursos de programas sociales, el uso faccioso del ejército, de la policía, en fin, de todo lo que pueda echar mano para inclinar la balanza. Entonces, las elecciones para que sean democráticas, entre otras cuestiones, tienen que ser equitativas para todos los partidos, tienen que ser contiendas que garanticen condiciones de igualdad para todos los que van a participar. Evidentemente que si la presidenta, el presidente se vuelcan a hacer campaña de manera ya no solamente abierta, porque López Obrador lo hizo violando todas las leyes, pero ahora no solamente abierta y descarada, pero aparte legal, ya sin podérselo impedir, entonces no va a haber una contienda equitativa, no va a haber una contienda equilibrada, y sabemos finalmente cuál va a ser el resultado. Y lo que va a lograr Morena es que entonces, si había la posibilidad de que se pudiera reducir su participación en el Congreso, que pudiera reducir el número de diputados o senadores, pues esto no se va a lograr y va a afianzar finalmente un gobierno arbitrario, autoritario y que finalmente va a tener una mayoría, pero no una mayoría legítima, sino una mayoría ganada finalmente por este tipo de trampas y trucos que ha venido haciendo. Ya no estaríamos hablando de una revocación de mandato, sino de un refrendo, ¿no? Estaría refrendando su gobierno, la persona en el poder, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, sí lo puedo entender de esta forma. Sería refrendar su gobierno y sería a lo mejor ya legal cada 2 años. Y obviamente, si tú le das la oportunidad al partido o la persona en el poder de poder refrendarse con todo el presupuesto, la libertad legal, electoral que te lo permita, pues siempre vas a tener a la mano este recurso para poder o continuar en el poder. ¿Qué opinas, Paco, al respecto? Mira, pues yo la verdad vuelvo, insisto, yo difiero porque hay que tener una lectura política para esto. Se presentó la reforma en lo oscurito, porque justamente lo que quiere el gobierno es jugar con eso, si se van a refrendar o no, si la amenaza o no, desviar la atención o no, que es lo que están buscando. Y entonces, con todo el clamor social, por ejemplo, de la marcha que pasó, de la generación Z, lo que está jugando el gobierno es decirle, ahí está, nosotros queremos presentarla en el 27, los que no van a querer son los partidos de oposición, y entonces nos meten esa válvula de escape, esa trampa, y los partidos de oposición, si no votan a favor de eso, ¿con quién va a quedar mal? ¿Con el gobierno? Pues no, van a quedar mal con la gente. Sí, porque al final la revocación de mandato la debe promover el grupo de ciudadanos opositores al gobierno, ¿no? Inicialmente, ¿qué es lo que dice la ley? Pues que estés inconforme, que hayas incumplido, cosa que también ahorita analizaremos con el doctor Mario. Es difícil de medir cuál es el descontento, cómo vas a lograr demostrar que el mandatario o el que está en la silla te ha incumplido, ¿no? Entonces, obviamente todo este tipo de ambigüedades hace que tú puedas seguir operando de manera irregular, y si reformamos, como bien menciona el licenciado Zulú,
pues bueno, no sé hasta dónde podamos llegar. Y es ahí donde les pregunto a ¿ustedes qué harían? A ver, yo creo que el instrumento hay que utilizarlo. Yo sí estoy de acuerdo en que participemos. El problema es y radica en la poca educación cívica que hay en todo el país. Y un ejemplo perfecto fue en la marcha del día de ayer. Aquí en Campeche, ¿cuántos marchamos? Y estábamos involucrados todos. Fue 100, solicitada por el 150. PRIAN, exactamente por el PRIAN, por los medios masivos, por el grupo. Esta marcha en Campeche, por Bueno. ejemplo, no vi a muchos actores Sí. que deberían participar. Entonces, Sí. Bueno, porque no era político el asunto. No, a ver. Y si, a ver, si no era político, no hubo es. convocatoria, digamos. Es que Por es un grave los error que y ahí dicen nos están ganando que el los debate. partidos convocaron. No Es que hubo. ahí nos están no hubo ganando el partidos, debate. pues. Hasta la No, esposa es del que nos están presidente ganando el dijo- debate. Y te voy a decir dijo por que no qué. se colgaran de eso. Porque todos los que vivimos en una sociedad política y democráticamente establecida debemos de participar. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Que milites en un partido. Exactamente. No quiere decir que eres menos o No más. te limita, no te Entonces, limita, todos exactamente. deberíamos No participar. es una limitación. Entonces, a partir de eso, en el momento en que nosotros participemos democráticamente en la vida pública de nuestro país, vamos a tener un cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de una participación del 40% para poder hacer una revocación de mandato y debería ser de más del 50 más 1 y debería participar el mayor número de la población en las elecciones y desafortunadamente en el país no participa ni el 65%. Y entonces estamos hablando Así es, así es. el debate De un que estamos imposible, perdiendo, prácticamente. el debate que estamos perdiendo es la poca educación cívica que hay en el país, porque hoy te dicen, no La politicen eso, participación de origen es político, te guste o no, de es, origen es es político. completamente. Así es. Y entonces a partir de ahí, Así es. ahora todo lo que te digan, ¿cómo es posible que si viene una revocación de mandato, por ejemplo, que es anticonstitucional y en contra y anticonvencional, de violentar los derechos políticos de alguien que milita en un partido, ¿por qué lo va a limitar una ley si es anticonstitucional la propia ley de revocación de mandato? Entonces, bajo esa premisa, debemos de participar todos, nos guste o no, así yo sea del PAN, Ricardo sea del PRI y el que sea de Movimiento Ciudadano, no importa, debemos de participar todos. Pero como nos ganaron el debate, porque esta semilla la sembró López Obrador desde el 97, el señor se hizo dueño Así de es. las movilizaciones en nuestro país, financiado por Camacho Solís, y le llevaba las maletas de lana a Marcelo Ebrard. Esa es la realidad. Y desde esas marchas decían, no politicen las marchas. Bueno, y él las politizaba en todo momento. Pero de estos temas crudos, reales en el país, ¿cuántos hablamos? ¿Cuántos participamos? ¿Cuántos llevamos a nuestros amigos, a nuestros familiares? ¿Quiénes participan? ¿En dónde están? Hay poca participación. La gente que ha tenido cargos públicos, muy pocos vi el día de ayer, ¿eh? Y en las diversas marchas, discúlpenme, yo he ido a todas, y no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo atrás, y la de ayer me pareció muy penosa. Me pareció muy penosa porque Sí. no había quien organizara, Es correcto. los jóvenes no salieron, y hoy creer que una revocación de mandato no sea viable, lo que pasa es que nos da temor, porque nos vamos a enfrentar al aparato político del Estado. Eso es todo, ese es el tema. Por eso sí debería ser viable. Y les voy a decir una cosa, y escuché con atención a Ricardo, decía, es que va a participar la presidenta como candidata y va a meter, ya mete todos los recursos públicos, Ricardo, ya tiene todo el aparato del gobierno. ¿Y a qué le tenemos miedo en nuestro país? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando viene la reelección del presidente, participa y hace campaña desde el poder. A lo que le tenemos miedo es a tener una vida pública, democrática y participativa en nuestro país. Ese fue el debate que nos ganaron. Y hoy meten esa semilla, florece, y nosotros nos quedamos mirando desde las redes sociales, no participamos. ¿Qué opinas, Mario? A ver, Paco, no. A ver, sí quisiera, por alusiones, ¿no? Si me permites, Luis. No son miedos ni nada de esto. Pero Sí, claro, tampoco podemos adelante. ser ingenuos en cuestiones. No podemos ser ingenuos ni tampoco prestarnos a validar ciertas cuestiones. Sí, efectivamente. O sea, el gobierno de Morena está desde, no de hoy ni de ayer, ni
simplemente tiene como práctica violar la ley de manera consuetudinaria. O sea, lo hace de manera totalmente a la vista de la gente, sin ningún tipo de escrúpulo. Pero aún así, las leyes marcan límites o deberían de marcar límites. Ahora cada vez más complicado con un poder judicial copado y sometido. Pero lo que estamos discutiendo nosotros es que no es que se deba o no participar en una revocación de mandato, no es que se deba o no finalmente hacer valer el señalamiento por parte de la ciudadanía respecto al mal gobierno que se está ejerciendo. Eso está fuera de cualquier duda. Lo hacemos, lo haremos y lo lucharemos siempre. Lo importante acá es hacerlo también de una manera que no caigamos en trampas, como bien dices, Juan, porque finalmente nosotros estaríamos validando las mismas trampas que Morena está planteando. Y aquí lo tramposo es querer, de nuevo, fijar dos elecciones que tienen una naturaleza totalmente distinta. No se trata aquí de decirle no a cuestionar el mal gobierno de Morena y de Sheinbaum. Lo estamos haciendo incluso hoy sin que haya revocación de mandato y lo seguiremos haciendo en cualquier foro y en cualquier tribuna. No hay que equivocarnos de eso. Pero permitir que se lleve a cabo la revocación de mandato al mismo tiempo del proceso de la elección de diputados y senadores es ya decirle, legaliza que tú intervengas como Ejecutivo Federal, como presidenta en la elección. Y eso creo que es un grave error. Porque si bien lo puede estar haciendo, como lo hizo López Obrador, lo están haciendo ilegalmente. Y lo tendremos que cuestionar, lo tendremos que demostrar, y aunque tengamos poca viabilidad porque los tribunales están sometidos, pero lo tendremos que denunciar eventualmente, ¿sí? Y llevar los procesos legales. Pero permitir que se haga la reforma, ya implica decirle, acepto entonces, señora presidenta, que metas la mano y llegues hasta la cocina en esta elección. Y cuando eso ocurra, entonces ya no tenemos nada que hacer. Esas son las cosas distintas. No hay que equivocarnos de que no haya que señalar. Por supuesto que lo señalamos, lo señalaremos y lo seguiremos haciendo. Y por supuesto que iremos a todo lo que se tenga que hacer finalmente para cuestionar este gobierno y revocarlo finalmente en su momento y de acuerdo a los procesos legales. Pero no hay que caer en las trampas que están presentando Morena. Y de nuevo, permitir que se empalmen los dos procesos es permitirle a la presidenta que ella tome el control total, ahora sí con las de la ley, finalmente en algo que estaría violando todo equilibrio en la contienda. Las dos cámaras las tiene Morena y sus aliados. El costo político de no aceptar la reforma, ¿para quién va a ser, Ricardo? Yo diferiría, si me lo permites, Luis, yo diferiría mucho. Sí, La oposición en este momento no tiene ningún costo político, Juan. No, Te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. A ver, uno, la revocación de mandato es un mecanismo de rendición de cuentas y Morena lo quiere convertir en un mecanismo de popularidad. Sí, eso es número uno. Número dos, la revocación de mandato, sí, es algo que no ha llamado la atención en términos reales a la población. Revisemos cómo fue el grado de participación de la gente, que tú mismo lo decías hace un momento, Juan, ¿sí? En la pasada proceso de revocación de mandato no fue ni la mitad del porcentaje de la población que comúnmente participa en un proceso electoral ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que no llama la atención. En términos reales, la revocación de mandato es un instrumento que Morena lo utiliza con tintes netamente políticos, aun cuando la ley establece de que ningún partido político se debe de inmiscuir. ¿Quién movió la revocación de mandato de hace unos años? El propio Morena. Ellos fueron los que solicitaron la revocación, ellos fueron los que hicieron una movilización que no les funcionó tampoco, sí, por eso un grado de participación totalmente mínimo, ¿sí? Por eso reitero, ellos son muy incongruentes, son muy cínicos, son muy simuladores, ¿sí? Y la mejor prueba lo tenemos de cómo ellos agarran muchas veces temas que realmente saben que son muy sensibles, pero cuando las promueven, meten otras cosas de acuerdo a sus malsanos intereses para que si la oposición vota en contra, entonces digan, no le interesa a la oposición esto. Te pongo un ejemplo.
Cuando promovieron la nueva ley orgánica de la administración pública el año pasado, ¿sí? Ellos sabían que una de las propuestas que traía la oposición y sobre todo el PRI, ¿sí? Era que existiera una Secretaría de la Mujer. Cuando ellos agarraron varias propuestas que ya estaban presentadas como iniciativas tanto del PRI como del PAN y las metieron en la nueva ley orgánica. Pero metieron otras cosas como empoderar a una agencia de transformación digital con superpoderes, ¿sí? Aprovecharon allá para meter también de que la Guardia Nacional iba a depender de la Secretaría de la Defensa y no de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué lo hacen así? Porque obviamente, con tal de que la oposición vote cosas favorables que la misma oposición ha propuesto, meten otras cosas. En aquel momento la oposición se puso muy reacia, presionó, afortunadamente hubo entendimiento de parte de allá del coordinador, en este caso de Morena, y aceptaron que la votación de la ley orgánica fuera dividida, ¿sí? Por partes. Y eso permitió que la oposición votara a favor de la creación de una Secretaría de la Mujer, ¿sí? Que era lo que ya venían pidiendo las mujeres, era una bandera que lo había adoptado la oposición, que Morena no lo tenía en su agenda, lo cachó de rebote, ¿sí? Pero la oposición votó en contra de la creación de una agencia de transformación digital, que es la que nos vigila a todos hoy en día. Votó en contra de que la Guardia Nacional estuviera en la Secretaría de la Defensa. Algo similar sucedió ahorita en presupuesto, ¿sí? La oposición siempre ha estado, tanto el PRI como el PAN han estado a favor de los programas sociales. Por eso es que ya se llevó a la Constitución que los programas sociales son un derecho y no son un regalo de parte de Andrés Manuel López Obrador o del gobierno de Morena. Son un derecho constitucionalmente reconocido. Solicitó la oposición que todo el apartado del presupuesto que fuera de programas sociales fuera por una votación separada. No la aceptaron porque no les convenía, ¿sí? Entonces, ellos utilizan estas partes como para poder obviamente jugar, ¿sí? Se cortó. Ahora, Siguen ahí. sí, para poder jugar. Ahora, algo también por último que quisiera mencionar. La presidenta tiene miedo. La presidenta de la República hoy en día tiene miedo y por eso quiere adelantar también el proceso de revocación de mandato. Tiene miedo de que en la elección ordinaria del 2027 no le vaya bien y que a raíz de esos malos resultados en el 2028 pierda el proceso de revocación de mandato. Eso es por un lado. Y por el otro tiene miedo que quienes le muevan el tapete y la corran sean justamente los morenistas en el 2028. Por eso es que ella quiere, ¿sí?, que se empate obviamente el proceso. Lo que decía Paco. Sí, porque son golpes bajo la mesa que ellos están dando. Tú hace un momento lo mencionabas, Juan, ¿sí? Tú lo mencionabas. Andrés Manuel López Obrador pretende instaurar un maximato, algo que ya habíamos desterrado, algo que yo como una nueva generación de priistas, yo no estoy a favor, ¿sí? Yo estoy a favor de ese PRI que fue abriendo un camino para un sistema democrático. Yo estoy a favor de ese PRI que a partir de 1977 abrió la representación de las minorías. Yo estoy a favor de ese PRI que hizo posible que existiera una transición democrática y una alternancia en el poder, ¿sí? No estoy a favor de ese PRI, de ese mal PRI que nos dio mala fama y que todos ellos, como Bartlett, como muchos otros, están hoy en día en Morena, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que Morena está jugando con el pueblo de México y está jugando intencionalmente con la posibilidad esa de instaurar una dictadura. Y a hoy todos estamos siendo vigilados. Todos estamos siendo vigilados. Sigue línea, ya nos estamos escuchando bien. Sí. ¿Sí me escuchan? Te escucho bien. Sí. Yo quisiera participar. Muy bien. Entonces, ahí está doctor la Mario, mejor prueba. Doctor Mario, tiene la palabra. Sí. Gracias. Es correcto. Doctor Mario, tiene la palabra. Gracias. Me gustaría hacer énfasis en el hecho de que el derecho a votar es un derecho humano. Y como derecho humano debe estar revestido de seguridad jurídica, que lo reconoce la Constitución en el 14, 16 y demás. Ahora, una característica de la seguridad jurídica, señalada en diversas jurisprudencias, es el sentido de predictibilidad. ¿Qué significa esto? De que haya reglas de juego claras. Ahora, actualmente,
Conforme a la naturaleza de la Ley Federal de Revocación de Mandato, realizado por el propio régimen que nos gobierna, las reglas son muy claras y se señala que no deben coincidir las jornadas ordinarias con la revocación. Son dos naturalezas o dos modos de ejercer el voto, pero con fines diferentes. El derecho de votar en las jornadas ordinarias eminentemente es, por supuesto, con participación de partidos políticos e inclusive ahora ya está con independientes, pero no la revocación de mandato. Esa es una naturaleza completamente diferente. Tan es así que en el mes de febrero del año 2022, esto fue materia de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se determinó que en materia de revocación de mandato, de ninguna manera los partidos políticos pueden influir ni en su promoción, ni mucho menos en la situación de organizar gentes para participar a favor o en contra, sino que se limitó, según la naturaleza de esta ley, a que sea uno, a través de iniciativas ciudadanas, y segundo, a través de una organización y control del Instituto Nacional Electoral para efectos de su promoción y ejecución, y el Tribunal Electoral en su momento para efectos de validarlo, pero siempre y cuando estén fuera los partidos políticos, está vedado la participación en materia de revocación de mandatos. Fue analizado ya jurídicamente, y eso es una cuestión de cultura jurídica. Ahora, si ahora el régimen que nos gobierna quiere cambiar esta ley, primero está atentado contra sus propios principios, sus propias naturalezas de cómo fue creado este procedimiento electoral. Las personas que de una u otra manera tenemos la oportunidad de compartir el contenido de la ley o de analizarla políticamente, debemos de señalar a los ciudadanos de que cada procedimiento jurídico en materia electoral tiene un fin distinto. Y hay fines en donde los partidos políticos o los ciudadanos no pueden meterse. Por ejemplo, en cuestiones de elecciones de partidos políticos, va de acuerdo a los estatutos. Y todos los procedimientos políticos atinentes es de acuerdo a los que son militantes de determinado partido político en sus elecciones y todo eso. La ciudadanía muy rara vez les dejan participar en esa situación. En cuestión de elecciones ordinarias, ahí se abre para toda la gente. Y en cuestión de revocación de mandato, son exclusivamente para los ciudadanos. Y además mencionó algo muy importante el licenciado Miguel Salud, que es algo que creo que es de resaltar. Las últimas procedimientos de revocación de mandato que se han realizado, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, e inclusive el que se realizó para el propio presidente López Obrador, no han tenido efecto vinculante. Para efectos de que esta situación pueda traducirse en que una persona sea revocada de su puesto, en este caso el presidente, tendrían que votar el 40% de la lista nominal. En las últimas elecciones en materia de elección de jueces, pues en materia democrática fue un fracaso, porque la lista nominal que participó fue prácticamente mínima. También. Entonces, eso es algo muy importante, porque sí, en dado caso de que el régimen tiene todas las herramientas para efectos de cambiar la ley. Primero, se trata de una reforma en materia constitucional. Quiere decir que se tiene que activar todo el constituyente permanente, que no nada más son las dos cámaras, la de senadores y de diputados, sino también tiene que haber una acreditación por la mayoría de las legislaturas de los estados. Y después de que se haga esta reforma en materia constitucional, eminentemente tendrían que hacer la reforma de la ley federal de revocación de mandato. Entonces, si vamos a los tiempos, yo no sé si les vaya a dar inclusive en cuestiones de términos legislativos lo suficiente para que puedan ellos legislar la revocación de mandato. Ahora, esto es opinión desde el punto de vista jurídico. Si me permiten hacer un pequeño aportación dentro del contexto político que en un momento dado yo imprimo, es lo siguiente. ¿De dónde nace la iniciativa a la ley, al procedimiento de revocación de mandato? No nace de presidencia, nace precisamente de los legisladores federales de Morena. Ahora, vayamos a analizar el contexto político. La última situación pública que realizó la presidenta
fue muy claro que toda esa élite de políticos de Morena fueron acorralados, desde el presidente del partido, el presidente de la Cámara de Diputados, de senadores, y cómo se alió la gobernadora, o cuál fue su brazo fuerte en esa última situación multitudinaria, los gobernadores de la República en primera fila. Ahora estamos viendo que quienes están promoviendo la revocación del mandato es precisamente esa élite que fue allá encerradita. Ahora, la presidenta tendrá que analizar si en realidad le conviene o no, porque aquí hay otra situación importante. Desde que comenzó esa discusión, la presidenta lo único que ha dicho es, bueno, si se aprueba, pues yo no me opongo. Pero en realidad serán esas la impresión que tiene ella. O también tenemos que tomar en consideración ese contexto de choque que hay dentro del propio partido del poder. Porque si nos vamos unos mesecitos atrás, se había estado dando una temática donde se había exhibido al presidente del partido, a ciertos diputados, a ciertos senadores con cuestiones graves de corrupción, de viajes no justificados e inclusive de relaciones con el narcotráfico. Pero todo esto se había estado aislando a ese grupito que fue encarcelado, no a la presidenta. Y ahorita que ya estalló el problema con otras situaciones como la de Carlos Manso y todo este nuevo movimiento, pues en realidad yo no he visto que esa cúpula del poder, de esa cúpula del partido, esté apoyando netamente a la presidenta. Más bien los he visto como callados, los he visto con algunos spots que utilizan los propios jóvenes, pero ellos que den posicionamiento fuerte, no. ¿Quiénes sí lo han dado? Los que estuvieron en primera fila, los gobernadores. Ellos son los que sacaron su desplegado en apoyo a supuestas marchas, a las marchas que se dio ayer, no supuestas las marchas. Ahora, por último, si me permiten señalar, con respecto a la marcha de ayer, yo creo que lo comenté el live pasado. Yo comprendía esta marcha como un termómetro para ver cuál era la situación de si los jóvenes tenían esa capacidad para organizarse y manifestarse de forma masiva y pacífica. Era un termómetro para ver si se pueden hacer desde el punto de vista civilizado y también si el poder puede ser tolerante con ese tipo de manifestaciones. Y fue efectiva y fue eficaz, y creo que fue un triunfo en diversos estados como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, pero en otros estados fue un rotundo fracaso como en Campeche. No hubo poder de convocatoria. Hay otros contextos. Ayer hubo la Convención Tsunami, muchos jóvenes, estaba repleto el siglo XXI con la Convención Tsunami, que también pues allá arropó a la atención de los jóvenes, ¿no? Entre otras cosas. Pero el hecho es que aquí en Campeche hay que ser objetivos, fue un fracaso, no hubo poder de convocatoria. No hubo poder convocatoria y no se vio en los videos la participación de lo que se tenía que ver, que eran los jóvenes, la generación Z. Fueron otras personas que sí es respetable que participen, por supuesto que sí, todos tienen el derecho, pero también esta situación yo considero que de origen era para que delante del contingente pues esté la generación Z, cuestión que por lo menos aquí en Campeche no se vio. ¿Están en línea los demás? ¿O soy yo que me fui? Fue algo, Buenas noches, yo estoy en línea. Buenas noches a todos. en la Ciudad de En México línea. fue algo antidemocrático. No sé cuántas, se hablaba 20, 30 décadas, que no se utilizaba la fuerza pública para desalojar el Zócalo. Y el día de ayer fue muy claro, fue muy evidente que pues tolerancia total por parte del gobierno federal o del gobierno de la Ciudad de México no lo hubo. Fue un hecho de transición en nuestro país. Yo no sé si voy a tener futuro este movimiento. Esperemos que ahora sí, fueron los jóvenes, pero ahora sí, derivado de lo de ayer, pues también ya podría ser el momento de que los personajes políticos den el uso de la voz y que vayan todos, políticos, ciudadanos y quien quiera. Pero también esa es la situación, dar el lugar de cómo participar y en qué participar, de acuerdo al contexto y a la naturaleza del procedimiento, o en este caso de marcha. Estamos hablando de jornadas electorales ordinarias para los jueces locales, para los legisladores federales o el gobernador, o partidos políticos, pues ese es su trabajo, convencer al pueblo y que voten por las personas que ellos promuevan. Y también algunos ciudadanos que se consideren independientes, que crean que tengan la capacidad para hacerlo. Pero en materia de revocación de mandato, dada la naturaleza de este procedimiento electoral,
Yo creo y coincido con la Suprema Corte en su criterio del año 2 de febrero del 2022 de que debe estar vedada la participación de los partidos políticos, porque como bien lo menciona el licenciado Miguel, este es un procedimiento que se dedica única y exclusivamente a ver si el titular del Poder Ejecutivo Federal no ha perdido la confianza. Y además, para que sea vinculante, un candado muy grande, que es la participación del 40% de la lista 40%. ¿Puedo hacer una pregunta? Es correcto. Y en ese mismo contexto, yo de una manera no positiva puedo augurar que toda esta revocación de mandato, todo lo que está detrás, queda completamente fuera de la ciudadanía, que es para lo que se crea, y sigue quedando esto en la cancha de los partidos políticos. Y es que desafortunadamente la política mexicana en los últimos años, o bueno, en las últimas décadas, nos hemos estado peloteando el poder entre los partidos políticos. Son los partidos, los políticos, los que obviamente tienen esa representación de la ciudadanía, pero al final los ciudadanos estamos quedando fuera. Y cuando hablo de gente como yo, como muchos que están conectados, que somos la gente de a pie, que no vamos a tener la oportunidad a lo mejor de solicitar la revocación de mandato porque no estamos metidos en el tema, no nos hemos empapado, porque perdemos confianza en el gobierno, porque mucha gente, de ahí radica la apatía, de que no creemos, con todo lo que me están comentando ustedes ahorita desde sus plataformas políticas, al final yo puedo concluir que esto siempre va a quedar en cancha de alguien más y no del ciudadano. Por eso la marcha, como comentaba Mario, la marcha de ayer sonaba bastante prometedora, a lo mejor para muchos, nos podía dar un aire de esperanza de que existe un movimiento legítimo, orgánico, que está surgiendo de una generación, pero cuando ya vemos la realidad, puedo analizar en lo global que no se logra lo que queremos. Y la pregunta que yo me hago, y a lo mejor para todo el público aquí presente, es: ¿México realmente tiene las condiciones materiales e ideológicas para poder revocar a un mandatario, a un presidente, si ni siquiera tiene la capacidad, no tenemos la capacidad de salir a marchar o de salir a votar y de poder externar nuestro enojo? No es suficiente la inseguridad que estamos sufriendo, no es suficiente el dolor ajeno al ver los fallecidos o la gente silenciada, la represión que estamos viviendo en algunos estados como esta entidad Campeche. Y ahí es donde yo les digo, te fuiste de mandato que ya además lo va a promover el propio Morena, deberíamos de promoverlo nosotros, o sea, de nosotros ser los que estuviéramos promoviendo esto, no Morena. O sea, nosotros a través de los partidos, o los partidos a través de nosotros, no a lo mejor en 3, 4. Es más, deberíamos de estar bajando esto a las entidades federativas, porque no podemos ir a enfrentar primero a la federación, ni siquiera con nuestros municipios. Se intentó en Chihuahua, se intentó en Sinaloa, se intentó en Oaxaca, y el resultado es el mismo. Solo se reafirma el que está en el poder, sea del partido que sea. Y aquí que yo digo, ¿para qué tenemos una revocación de mandato? ¿Para qué jugamos a que vamos a decir? Luis, si me permites. El instrumento, el aparato, Luis, la estructura política. No. Luis, hay chance. Luis, si me permites nada más puntualizar algo. Yo creo que lo que hay que dejar muy claro es que todos los partidos políticos, de oposición al menos, estamos en contra de la reforma, pero de cambiar la fecha de la revocación de mandato. No estamos en contra del proceso de revocación de mandato, que creo que es lo que hay que aclarar. O sea, todos estamos a favor del proceso de revocación de mandato, pero no en la fecha en que Morena está proponiendo ahora. Número 2,
Yo creo que... O sea, ¿ustedes prefieren la fecha que está marcada en la Constitución? Es correcto, es correcto. O sea, estamos a favor O sea, del ustedes proceso de dicen que revocación de nos mandato. vayamos los 3 años Es para correcto. iniciar la solicitud. Tal cual está ahorita, Ok. tal cual está ahorita. Y, Sí, y más luego allá de sí, los 3 años, más allá de los 3 años, el hecho de separar los procesos, que no eso. se empalmen dos procesos de decisión que son por su naturaleza distintos. Creo que eso es lo medular verdaderamente importante. Pero no, Así es. Y por el tendríamos otro una lado, ventaja si la revocación de mandato, vamos a poner hipotéticamente que la revocación de mandato es en el 2027, no en enero de 2028, como lo marca el texto no, constitucional. es en agosto, es en agosto. Hoy en día el proceso de Si se revocación de aprueba. mandato, si se aprueba, debe realizarse en el Ajá, primer como domingo está de en agosto. este momento, como está en este Como está en- momento, no. Como está en No, este es- momento, tendrá Estamos que a ser en favor 2028. 2028. Primer domingo de agosto del 2028. ¿Sí? ¿Es Ahora, correcto? Ok. sí, es correcto. Pero yo lo que quiero poner sobre la mesa es una antítesis, porque yo lo que veo aquí en un discurso de pesimismo en donde la ciudadanía no participa. La revocación de mandato, por principio, lo dice el texto constitucional, tiene que venir de manera orgánica desde una solicitud para la consulta ciudadana desde la ciudadanía. Y con base en lo que dice el texto constitucional, Así es. a mí me parece que no es descabellado que la oposición se coordine, se organice y busque ese 3% en 17 estados, como lo marca la Constitución. Entonces, eso no es imposible. Aquí lo que yo veo es que incluso tendría ventajas. ¿Por qué? Porque históricamente la participación ciudadana en las intermedias siempre es mucho menor a las elecciones presidenciales. Porque históricamente México siempre ha tenido la misma participación, Es un entre un buen punto. 60 y un 62%. Históricamente, no solamente en México, si revisamos la participación en Estados Unidos es exactamente el mismo número. Entonces, bueno, con base a lo anterior, si lo que se pretende es este 40% vinculante y esta mayoría absoluta, 50 más 1, pues la oportunidad sí es en 2027, porque de alguna manera es una herramienta, ¿verdad?, que se puede utilizar electoralmente para que la gente pueda participar, la ciudadanía salga a votar en mayor número. Porque lo que vamos a ver en las intermedias es lo que siempre se ha visto. Yo basándome en la estadística, por supuesto, que es quien mide el termómetro. El ¿vale? gran problema, Entonces, el gran problema es que Morena quiere hacer una trampa ya. bueno, por eso es que pero quiere pero hacer, si quiere la hacer del oposición caos realmente que va a ser la quiere- elección. quiere que la revocación de mandato sea efectiva y realmente la oposición cree que más del 40%, que el 40% puede participar y que de ese 40% puede la gente votar a favor de la revocación de mandato, eso es otro tema, porque es la ciudadanía en la elección democrática que tuvimos en 2024 quien salió a participar y quien decidió que casi 36 millones de mexicanos votaran por un proyecto de nación. Eso no podemos minimizarlo. Yo lo que veo aquí, ya para cerrar este tema y brincarme al de la marcha, es que lo que vemos es que en la oposición no hay proyecto de nación. Hay un listado de quejas y de críticas al oficialismo, pero estrictamente ni el PRI, empezando por el PRI, que obviamente hoy tiene una presidencia que les ha costado 14 estados, porque evidentemente su presidencia de alguna manera los ha llevado al fracaso y al oscurantismo del partido político. Es Alito Moreno, quien en este momento es el responsable, porque es el titular, es el presidente, ha sido el responsable de que pierdan 14 estados y que hoy, en esta última elección, tuvieran solamente 5 millones de votos. Esa es la realidad del partido, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos proyectos de nación. ¿Tenemos alguna... Tenemos... Disculpa, te interrumpa. Como partidos tienen un plan para en caso de que se pudiera dar la revocación. Sí, adelante. Perdón, mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, el PAN continúa, de Bratislava. Fresh, de marca, de logo, lo único que carece
es de proyecto. No presenta un proyecto de nación alternativo. Nada más presenta una aplicación, presenta un logo y eso es todo, y hace todo una faramaya con todo mediática, histriónica, pero no presenta lo que se necesita como oposición, que es un proyecto de nación. Lo que sí te puedo decir, si me permites tantito, ahorita que hablas de proyecto alternativo, déjame comentarte de que el PRI sí tiene un proyecto alternativo. Por ejemplo, la discusión del presupuesto, por indicaciones de Alejandro Moreno, del coordinador Rubén Moreira, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, y que como ustedes saben, el tema del presupuesto se discute exclusivamente en Cámara de Diputados, hubo un proyecto alternativo de nación. ¿En qué se basaba ese proyecto alternativo de presupuesto y que va parte inmersa del proyecto alternativo de nación? Fortalecer la economía, proteger la economía de todos los mexicanos y mexicanas, porque contrario a lo que Morena propuso, que fue elevar impuestos, nosotros lo que dijimos es, podemos redistribuir los recursos presupuestarios sin necesidad de aumentar los impuestos. Ahí está el proyecto alternativo. Morena decía más impuestos, el PRI decía no a impuestos, sino a una redistribución de los recursos, sobre todo de aquellos recursos que se van a proyectos ociosos. Morena decía no apoyar al campo, quitar recursos al campo, el PRI decía vamos a apostarle al campo. Morena decía, oye, no recursos a seguridad, le quitaron 10,000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad. El PRI decía, publica Morena la reforma del artículo 123 que permitirá aumentar los sueldos a policías municipales, a policías estatales, a soldados, a integrantes de la Guardia Nacional, ¿sí? Para que ellos también vean que existe una retribución de parte del Estado mexicano a esa labor tan importante que realizan. Morena no le apuesta a la salud. No. Es una lo que yo te quiero comentar, lo que yo te quiero comentar es de que tal vez en lo que cree el PRI como proyecto alternativo de nación, de una manera tal vez un poco en proporción más mínima, específicamente en el tema del presupuesto, lo dejamos notar, ¿sí? Por ejemplo, y por eso creo que ahí está muy claro. Sí, en un proyecto de nación alguien puede decir hay que elevar impuestos para tener mayores recursos, y el PRI por el contrario decía no se requiere subir impuestos, se requiere tener una redistribución de los recursos que se tienen para atender las necesidades más prioritarias. Entonces, te vuelvo a repetir, o sea, es algo que se puede ir fortaleciendo, ¿no? Pero sí quería enfatizar eso de que sí hay propuesta, que en el PRI sí hay proyectos. Y tenemos que decirlo sobre la mesa, el gran fracaso de la oposición en las elecciones 2024 fue porque lo que se carecía era de un proyecto de nación. Esa es la realidad. A ver, nada más, moción de orden. No podemos. Dale, Paco, adelante, Paco. Moción de orden, nada más. Juan, moción de ¿me orden. dan chance? Ajá, ¿me dan chance, por favor? Ahorita seguimos con la marcha, nada más que Paco abone a lo... Antes de pasar a la marcha, vamos a terminar con esto con Paco, por favor. Sí, déjame terminar, mi querido Juan. Por supuesto que pues, yo también los escucho en la réplica. Adelante. Pero en cuanto a la marcha se refiere, lo que pasa es que la marcha deja de ser orgánica cuando los partidos meten sus asquerosas manos dentro de la participación ciudadana. Una marcha que es legítima, que viene justamente con una bandera para manifestar el hartazgo en el tema de seguridad, me pareciera muy valioso lo que iba a suceder en cuanto a la generación Z. Pero lo que vimos en la marcha y durante la marcha fue justamente la promoción, mi querido Mario, y yo te lo digo a ti porque tú decías que la marcha fue un éxito. Yo no creo que haya sido un éxito, yo sí creo que fue un rotundo fracaso, y te voy a decir por qué. Porque si la marcha no solamente la promovieron, porque es importante decirlo, la marcha, los que menos promovieron fueron los jóvenes, quienes estaban llevando la batuta de la promoción y estaban impulsando la marcha, eran en realidad los ideólogos, la oposición. Enrique Krause estaba, por ejemplo, desde su cuenta de Twitter, de ex, promoviendo la marcha, lo cual puede ser legítimo porque al final es un ciudadano.
¿vale? Pero lo que vemos en la marcha es que la participación, por lo menos en la Ciudad de México, que es ahí donde es el termómetro, ¿no? Porque es la ciudad, digamos, en donde el poder de convocatoria siempre es más fuerte, y vemos que participaron ni 20,000 personas. Por supuesto que yo sí desacredito la marcha, pero responsabilizamos un poco a que los partidos políticos de alguna manera se involucran, y eso le resta legitimidad. Porque si nos damos cuenta, ¿qué pasó al final de la marcha? Tenemos que hablar de la marcha. La marcha no termina en un posicionamiento, no termina en un discurso, termina obviamente en un eje violento por parte de los manifestantes. Esa es una realidad. Y eso me parece que desvirtúa. Yo estuve en la marcha, seguimos de cerca la marcha. Quien diga que no fueron los jóvenes y los grupos de ciudadanos quienes comenzaron las agresiones, que además contradice la razón por la que están marchando, que es pacificar al país. O sea, yo sí creo que sí tenemos que ser críticos, porque la verdad hubo un momento importante para la oposición, esta marcha, porque tenían altas expectativas, pero sí es importante reflexionar qué hacen los partidos políticos metiendo sus asquerosas manos en un movimiento estrictamente ciudadano, o que parecía que venía emergiendo de la auténtica sociedad civil. Pues me Cuando dices que los partidos Bueno, yo creo políticos que antes de continuar con incluye Paco, también a Morena, indudablemente. te contesto esa parte. Es todos, no importa los valores, porque lo que está sucediendo hoy en el país ya no es para medir a ver si nos da chance a unos ciudadanos y a otros, a ver si nos dividimos los religiosos con los ateos. No, hoy se tiene que organizar a todos, porque para conseguir un 40% en una votación no se puede hacer solamente con jóvenes, se tiene que jalar a todo el mundo, y los partidos políticos hacen una gran labor de estructura de incluir personas, y esto ya sucedió en Campeche. Cuando las marchas anteriores se vieron organizadas por participación de los partidos políticos, la marcha alcanzó entre 12 y 15,000 personas. Ayer fue una ridiculez. No hubo partidos, no hubo personas, no hubo acarreos, si quieres tú, como no hubo poder de convocatoria. Y yo creo que no podemos hoy, para el nivel de peligro que corre este país, no podemos ponernos piquis con decir tú sí, tú no, esta marcha es solo de ellos, porque yo creo que si tú estás enojado por alguna situación, la que te aqueje hoy, en contra de lo que está haciendo el oficialismo, es válido que salgas a marchar, primero como ciudadano, y después la ideología que tengas, derecha, izquierda, centro o lo que se te pegue la gana. Para concluir ya con esta sesión, vamos a dar la palabra ya a cada uno de los participantes. Luis, solamente... Termino contigo, Paco. Voy a hacerles una pregunta nada más. Una pregunta, tengo 3 preguntas nada más como ciudadano, y como ciudadano que está molesto con este gobierno. Yo no soy abogado, pero soy un ciudadano que muchas veces necesita, como gente como ustedes, que nos aporten, y que esta noche por eso me quedé, porque han aportado muchísimo a muchas dudas que tenemos los civiles. ¿Qué pasaría si se consigue el 40% en las urnas? Ahorita lamentablemente tenemos el gobierno tiene comprado al INE. ¿Qué hacer nosotros como mexicanos licenciados? ¿Qué hacer si vamos a suponer que reunimos el 45% en las urnas, pero el INE dice que fue el 20%? Si así esconden votos... Ricardo, ¿quieres contestarle? ¿Qué hacer como mexicano? Yo les voy a comentar que ni los millennials ni generación Z estamos buscando la revocación de mandato. Solo así los digo, no sé por qué nos están haciendo a un lado. La verdad, todas las ideas que yo he estado escuchando aquí son propias de ustedes, pero ni los millennials ni la generación Z, nosotros estamos a favor de marchas, e inclusive la revolución se está llevando sobre otros canales que ni siquiera han mencionado aquí. Yo creo que sí les falta conocer pues profundamente sobre nosotros, sí, pero yo sí les comento, lo de la marcha fue un fiasco, fue un montaje total, ya que la revolución la estamos llevando vía Discord, vía Telegram y otras plataformas, ¿no? Entonces, la verdad,
Desconozco por qué nos estén haciendo a un lado, por qué focalizar toda la atención con la generación Z cuando ahorita los millennials somos los que tenemos posiciones de dirección, de gerencias, coordinaciones. No, lo que Y la pasa es verdad, que, los que llevamos la bueno, revolución somos inicialmente nosotros. esta plática es sobre revocación de mandato, no sobre la marcha. Haremos otro sobre la marcha, pero inicialmente, ¿por qué y buscar para una terminar revocación de ya, mandato? vamos Es a hablar sumamente- sobre que revocación de mandato para poder, Existen mejores formas revocación de mandato es el de tema crear central una hoy. Te revolución. agradezco tu participación. Sí, gracias. Bueno, contestando a las preguntas, Ricardo, ya para culminar, tenemos mira, un plan en un caso de poco que se dando diera la respuesta. revocación de mandato, se concluyera. Es importantísimo aquí que de entrada, no descartemos a nadie. A ver, un proceso como lo que se ha estado hablando respecto a revocar el mandato, o vayamos a otro punto, a expresar de una manera sistemática, fuerte, sólida, lo suficientemente poderosa para ser escuchada desde el gobierno, requiere necesariamente organización y participación, y una participación amplia. Por eso es que de pronto cuando caemos también en esto de generación Z, generación millennial, no podemos estar segmentando, porque entonces pareciera como que unos tienen derecho de opinar y otros no, como que unos pueden tener finalmente voz y otros no. Al final todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos, ¿sí? Todos los que nos vemos afectados por las decisiones de este gobierno, estamos finalmente legitimados para dar una opinión, sean de un partido, sea sociedad civil, sean de tal edad, jóvenes o sean de edad madura o incluso ancianos, sean personas con discapacidades, sean personas que pertenecen a grupos vulnerables, en fin, todos tendríamos que tener la capacidad de dar una opinión. Creo que aquí parte precisamente de lo que tenemos que evitar como trampas, como estrategias que desde el poder se vienen tejiendo, es precisamente a irnos dividiendo nosotros mismos. Si algo ha hecho con mucho éxito, lo debemos de señalar, el gobierno actual, los gobiernos de Morena, ha sido confrontar y polarizar a la sociedad mexicana, dividirla, ponerla en una situación de choque. Y al final, pues una sociedad, una comunidad, cualquier grupo que esté dividido, no va a tener la suficiente potencia ni la capacidad de organización para finalmente hacer valer sus derechos, sus planteamientos, sus ideales. Entonces, creo que la primera meta es poder, todos desde nuestras estrategias, desde nuestras plataformas, desde nuestras trincheras, abonar finalmente un trabajo de unificar criterios, de no tacharnos a priori, de no restar legitimidad finalmente a posturas y propiciar finalmente un proceso de organización. Porque también podrá ser, digamos, una postura con muchos consensos y con una amplia cobertura, pero si no hay ciertas organizaciones que le den cauce a esa expresión, eso tampoco se va a lograr. Y esa es una parte donde los partidos intervienen, porque finalmente, legal, constitucionalmente, los partidos hoy ejercen esa representación del pueblo mexicano. Sí, por supuesto, no hay que dejar de reconocerlo. La ciudadanía, los mexicanos, la gente, tiene un profundo rechazo, una falta de credibilidad, de confianza en los partidos, que en gran medida esto se ha ganado por todos en general, no por uno, por todos. Entonces, un gran reto es generar condiciones de confianza y desde ahí comenzar a articular cosas y también sumar la sociedad civil organizada. Esos grupos de padres de familia, de madres buscadoras, de empresarios, de gente luchadora de derechos humanos, en fin, todos estos grupos que tienen causas, creo que es importante que también puedan de una otra manera, sin demeritar sus causas particulares, participar en un gran proceso de unidad finalmente para darle curso a esta preocupación que existe respecto a qué vamos a hacer con este país que pareciera que se nos está yendo de las manos, en violencia, en falta de crecimiento económico, en pérdida de derechos, en fin, de tantas cosas. Entonces, más allá de la revocación, ¿sí? La revocación efectivamente no es el único camino. Un primer camino es ganar las elecciones y ganar finalmente congresos, para desde ahí comenzar a poner frenos y cambiar cosas. Así es. Otro es la revocación, otro es abrir juicios políticos, otra es presionar finalmente a través de la observancia
ciudadana de las autoridades judiciales, sus criterios, sus decisiones, en fin, todo es un proceso que se tiene que hacer, pero esto sin unidad de criterios y sin organización no se va a lograr. Entonces, para responder y no prolongarme más sobre lo que preguntaba Jorge, ¿no? ¿Qué hacer finalmente si hay un robo, hay un fraude? La única manera, digamos, que puede finalmente ayudarnos a contrarrestar un interés de la autoridad de querer imponerse ya de una manera burda y absurda, es precisamente con una participación tan grande, tan amplia, con un esquema, una red de defensa y de observación que permita tener los elementos, por un lado, para defender legalmente, pero también el imponerse por el número y la capacidad precisamente de llevar a la gente que está finalmente en la misma postura a votar, a tomar finalmente su postura. Creo que ese es el gran reto, y debemos decir que es un gran reto, más que nada porque los mexicanos podemos todos, muchos, una cantidad importante no está de acuerdo, pero todavía hay muchos elementos que nos dividen, y hasta en tanto no podamos resolver esas diferencias, va a ser muy complicado revertir este gobierno autoritario que finalmente no tiene ningún límite y se está finalmente echando mano de todo lo que puede para finalmente aferrarse al poder a sabiendas de que ha perdido confianza porque le están haciendo malas cosas. Así es. Adelante, Paco. Ya para terminar, Paco, ¿qué concluyes? Mira, antes que nada, quiero agradecerte, Luis, la invitación. Me parece que este ejercicio te tengo que felicitar porque ha sido muy, muy bueno el hecho de que hoy podamos compartir las ideas. Y la verdad que tienes muy buen alcance. Te felicito a ti y les agradezco a todos también, a los que están participando, Ricardo, Miguel, Mario. Les tengo afecto, ¿eh? Y para cerrar, para mí es fundamental aprovechar esta oportunidad. Si se puede dar en el 2027, para mí, sin ingenuidades, creo que es la oportunidad para aprovechar en la mayoría de los estados que se van a competir, juntar más de ese 40% para revocar el mandato de la Presidenta de la República. Por otra parte, creo que si no se llegara a reformar, el costo político para la oposición va a existir y se va a poder llevar a cabo en el 28, como ya comentamos. Puntualizando, yo sí también quiero mencionar que los mexicanos, no porque yo sea azul, Ricardo sea rojo y Mario sea verde, quiere decir que seamos diferentes. Lo que yo sí, y voy a ser muy crítico, porque dentro de mi formación política y mi formación como ciudadano, nunca voy a reconocer a alguien que se queje y que tenga la cobardía de no afiliarse a una organización política o armarla y criticar y decir los que sí decidimos participar desde muy jóvenes. Entonces, los que queremos a México, estamos aquí dando la cara y la batalla y decidimos participar activamente. Por eso hay que reconocer la labor que ha hecho Miguel, la ha hecho Ricardo y cada uno de los mexicanos que participan, y sobre todo en Campeche, que es tan difícil cuando el gobierno siempre ha tenido el control del sector electoral de nuestro estado y en el país en general. Ahora bien, para finalizar y no extenderme porque creo que ya hemos platicado bastantito, yo creo que es necesaria esta cancha y diversas canchas, como señaló el joven millennial que dijo que en Telegram y que en otros lados. La única forma de lograr cambiar a nuestro país es primero ganar el Congreso Federal y los estados en la siguiente elección. Primero. Y la única forma de hacerlo es que tanto el PRI como el PAN y Movimiento Ciudadano cubramos todas nuestras casillas y las cubramos con la ciudadanía esa que hoy participa o que deja de participar en las marchas. Porque tú lo mencionaste muy bien, Luis. La vez que participamos los partidos políticos, participamos más de 20,000 y la sociedad organizada. En las dos marchas. En las dos marchas. Entonces, creo que esto es un trabajo conjunto. Podemos tener diferentes ideas, quizás diferentes objetivos, pero nunca un proyecto alternativo de nación como ofreció López Obrador con el pacto con el narcotráfico. Nunca. Eso nunca lo vamos a compartir. Y el PAN siempre lo ha tenido, tiene una plataforma. De hecho, todavía hace 6 meses presentamos nuestra plataforma. Pero creo que es fundamental
que los 3 partidos políticos de oposición escuchemos a la sociedad civil organizada, que participe cuidando el voto junto con la plataforma de organización política que tenemos todos los partidos, les guste o no, porque tuvimos la decisión de participar, y defendamos no solamente el voto en las urnas, sino en los consejos distritales, y presionar al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral, cosa que nos ha de llamar mucho la atención lo que dijo el señor y en relación a lo que mismo dijo Ricardo. Pues efectivamente, ¿cómo le vamos a hacer si nos roban la elección? Pues entonces ahí tendríamos que tomar otra decisión como mexicanos. Y a eso es lo que no queremos llegar, porque a eso nos está obligando este régimen. Por eso hay que entender el origen de este discurso, de este verso puesto en acción, que es la 4T. El cambio de régimen era cambiar el régimen democrático neoliberal que había en México, que tenía mucho éxito, aunque no les guste decirlo. Miren, yo soy del PAN y yo reconozco que el Tratado de Libre Comercio lo consolidó con su firma Carlos Salinas de Gortari. Y a los priistas no les debería dar empacho decir que él fue el que firmó ese pacto y que eso es lo que sacó al país adelante y sacó a más de 28 millones de mexicanos de la pobreza. Por eso en los gobiernos de Acción Nacional, tanto de Fox como de Calderón, se refrendó ese Tratado de Libre Comercio, y el mismo López Obrador lo terminó firmando, cambiándole el nombre y poniéndole Temec. Entonces, sí, efectivamente, hay un proyecto de nación que se llamaba abrir el mercado al mundo, hacer más competitivo a nuestro país, pero desafortunadamente le creyeron el garlito a un engañabobos, porque eso es lo que es López Obrador, y hoy tenemos el país bañado en sangre por culpa de un político que decidió pactar con el crimen en lugar de meterlo a la cárcel. O sea, prefirió darle abrazos y no balazos. Entonces yo ahí cierro mi participación. Creo que juntos podemos recuperar la confianza de la ciudadanía, pero tampoco podemos dejar que esa ciudadanía hoy se escude en decir, es que ellos siempre han hecho lo mismo, es que no han dado resultados. Si no fuera así, no hubiera existido el Seguro Popular, el Seguro Social, el Infonavit y muchas otras instituciones que creó el PRI y que también creó el PAN, y que estos del cambio de régimen vinieron a destruir solo para quedarse con un país bañado en sangre, y quieren fincar una dictadura como ya sucedió en Venezuela y como ya ha estado en otros países, por ejemplo, en Bolivia, que no quería salirse Evo Morales y aquí se le cobijó, o como ya existía en Cuba, que hoy México le regala petróleo y desafortunadamente de eso no veo que la ciudadanía se queje. Esos que dicen, ay, es que nos duele mucho, no veo a los morenistas quejarse de eso, ni a la ciudadanía tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, yo ahí cierro mi participación. Creo que juntos lo podemos lograr, toda la oposición unida y con la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Paco. Mario, te escucho. Bueno, antes de nada agradecer a todos los participantes, fue muy nutrido y se aportaron muchas ideas con respecto al tema del día de hoy, diversas, y eso es lo bueno, que exista la diversidad para que podamos en su momento, o los ciudadanos en su momento puedan decidir a qué plataforma unirse. Yo aquí solamente dos cosas importantes. Primero, si me permite contestar a la persona que realizó la pregunta, ¿qué sucede si se logra el 40%? Es muy interesante. Existía en la Ley General de Revocación de Mandato un medio de impugnación en el artículo 59 que nos mandaba el Sistema Nacional de Impugnaciones, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero del 2022. Entonces, ¿qué sucede si se llega al 40%? Se va el titular. No hay materia de impugnación en revocación de mandato. La sala electoral, el Tribunal Federal Electoral solamente tiene la función, de acuerdo con la ley, de legitimizar, de vincular los resultados del ejercicio de revocación de mandato. Segundo posicionamiento para finalizar. Los partidos políticos tienen un trabajo enorme de convencer a la ciudadanía. Cada quien lo va a realizar desde su trinchera, cada quien desde su plataforma y de su proyecto de nación.
Eso es muy importante lo que mencionó el señor Gladys, proyecto de nación. Desgraciadamente, el único que ha señalado un proyecto de nación diferente al socialismo, que es el que actualmente tiene el régimen de Morena, pues vino de un ciudadano. Ricardo Salinas Pliego es el único que ha dicho que pertenece a la ultraderecha y quiere realizar un proyecto alternativo respecto a eso. Ahora, Extremo, no pero hay, sí. Sí, no muy hay extremo, pero sí. no hay que olvidar de que México ya no es un sistema de partidos 100%. Existe la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castañeda Gutman contra México, que dio pauta a realizar que existan candidatos independientes. Y también los mexicanos se están llegando al poder a través de las candidaturas independientes. Vamos, para finalizar, Carlos Manso era independiente. Muy buenas noches. Gracias. Bratislav, te doy la palabra para que te despidas de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí. Fíjate que yo sí creo que no debemos de perder de vista y cuidar no vivir una realidad deformada, porque a veces desde las trincheras de los partidos políticos se vive un México completamente distinto al que existe en la realidad. Y la verdad es que tenemos que poner el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que justamente es un presidente que uno de los éxitos de Andrés Manuel López Obrador fue porque se acercó a la gente, recorrió los casi 5,000 municipios que existen en este país, fue cercano a la ciudadanía. Y pensar que la ciudadanía puede creerse esta narrativa de que Felipe Calderón, que fue quien desató la inseguridad en este país y que justamente fue el que mandó a la cárcel a Jesús Lemos durante 7 años, porque el periodista Jesús Lemos denunció a la hermana de Felipe Calderón con nexos con la familia Michoacán, ¿vale? Y lo mandaron a la cárcel 7 años. Él es un periodista que no simpatiza con la 4T. Olga Walmart, que escribió un libro con todas las investigaciones, tuvo que salir y huir del país con un chaleco antibalas cuando se subía al avión. El tema de la oposición es que constantemente mantiene una narrativa de una realidad deformada que parece y que ellos creen que la ciudadanía desconocemos. Felipe Calderón no solamente sabía, él recibía, ¿vale?, 40 millones de dólares como primer pago para tener esta relación comercial con el crimen organizado. Y es que la oposición cree que los ciudadanos estamos desinformados, que no creemos y que podemos tragarnos estas narrativas falaces. Entonces, por supuesto que sabemos quién es el PRI y quién es el PAN. Yo no soy abogado como ustedes y respeto demasiado su conocimiento y les agradezco porque en el debate también se aprende muchísimo. Yo soy productor cinematográfico, soy comunicador. Evidentemente, aprendo de ustedes ahorita con el tema y su perspectiva de la revocación de mandato, pero se olvida algo en el debate, que para lograr la revocación de mandato, primero se necesita tener el apoyo de la ciudadanía. Ese que hoy no tiene ni el PRI ni el PAN, porque el PAN, mi querido Juan, te lo digo directamente, me encantó lo que dices y me gustaría que incluso pudiéramos tener un debate sobre tema de seguridad, puntualmente, para que veas desde la perspectiva ciudadana qué es lo que pensamos, pero sobre todo qué es y cuánto sabemos en relación a ese tema y por qué pensamos fundamentadamente que el PAN y el PRI representa la parte más podrida de la política mexicana. Porque cuando se habla de Bartlett, casualmente no se menciona a Lito Moreno. Cuando se habla de Adán Augusto, casualmente no se habla de Marco Cortés. No se habla de su líder, que en este momento es parte de una red de 13 personas que están encarceladas. O sea, no es una persecución política, es una realidad. Y que nos quieran venir a dar cuentos de que eso es persecución política, absolutamente no. Porque la investigación ni siquiera comenzó en un proceso de campaña, como para poder justificarlo.
¿vale? Hoy están 13 personajes del PAN, están en la cárcel derivados del cártel inmobiliario y eso lo reconocemos la ciudadanía, la gente que también como ustedes nos informamos, pero que no vivimos una realidad deformada, ¿vale? Porque reconocemos que este proyecto de nación que hoy tiene Morena está llena de defectos, pero si quieren la revocación de mandato, primero, con esto cierro, tienen que tener el apoyo ciudadano, ese que hoy no tienen porque han perdido credibilidad, y eso es lo que no han entendido, que tienen que ir a hacer territorio, salir de Twitter, salir de TikTok, salir de su nube y hacerlo. Yo les di mi perspectiva, yo creo que se le puede ganar a Morena, si ustedes creen que tienen la mayoría, que por supuesto no la tiene, porque están minimizando el voto popular, el poder del voto popular, mi querido Juan. Y no solamente te tienes que involucrar perteneciendo a un partido político. Yo no estoy afiliado a Morena, pero abiertamente yo simpatizo con la Cuarta Transformación, ¿vale? Así como tú abiertamente, obviamente estás con el PAN, y así como Miguel es militante del PRI. Por supuesto que hay que tener posicionamientos y creo que el debate abona muchísimo, pero lo que yo como ciudadano, y con esto cierro, la verdad es que te quieran venir a ver la cara, a contarte historias que por supuesto no suceden en la realidad, creo que eso no está bien. Muchas gracias, Luis, la verdad, gracias por invitarme a participar. Espero no haberle faltado el respeto a nadie, porque creo que el debate siempre debe de conducirte en una línea de estricto respeto, ¿no? Y que eso es el debate, construir ideas. Gracias a ti, Brasla, por la... Muchas gracias. Ustedes personales. Luis, si me permites. Gracias. Si me permites, Miguel, Luis. Para concluir, Miguel. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, Sí. pues agradecerte la invitación y agradecerte la realización de este ejercicio a través de esta red social. Somos un buen número que a esta hora, ya en domingo, pues creo que muestra de que hay totalmente un interés especial por lo que sucede en el país. Segundo, Así es. decirles de que, así como decía Bradislav, yo creo que todos los partidos están integrados por ciudadanos, y en todos los partidos pueden haber malos ciudadanos, malos militantes o cuadros, pero también pueden existir buenos, y la mejor prueba es los que estamos acá en este momento. Pertenecemos tal vez a diferentes corrientes políticas, pero nuestros comentarios los hemos expresado pensando siempre en el bien del país, en el bien de México. Por eso también yo me creo y me asumo como un aliancista, porque creo que para poder cambiar las cosas en México, si creemos que el actual régimen de Morena lo está haciendo mal y está actuando malintencionadamente, creo que en una gran alianza de partidos, pero sobre todo de ciudadanos y de mexicanos y mexicanas bien intencionados, podemos lograr el cambio verdadero que se necesita y desterrar todas esas malas prácticas que Morena pretende implementar. Otro punto también, y la mejor prueba es que los que estamos acá, no caigamos en las falacias y en las trampas de Morena. ¿A qué me refiero con esto? Si la marcha del día de ayer salía muy bien, ¿sí?, el discurso de Morena iba a decir, sí, porque los partidos políticos se entrometieron, manejaron a los jóvenes, se fueron convocando a personas de diferentes edades y diciendo que era una marcha de jóvenes, cuando en realidad no lo fue, sino que fue de partidos. Si la marcha fue de una participación mínima, pues también los partidos políticos tienen la culpa, ¿sí? Porque seguramente los jóvenes se dieron cuenta de que iban a ser manipulados y no asistieron, ¿no? Entonces, esas son las falacias y las trampas en las cuales Morena trata de entrometernos a todos los mexicanos todos los días, ¿sí?, para caer en el caos, para caer en la confusión. Y entonces, este tipo de ejercicios los tenemos que seguir replicando para que aún aquel que tal vez hoy en día crea en la Cuarta Transformación se vaya dando cuenta de cómo Morena va envolviendo a todos, pero ocultando los intereses perversos que tienen detrás de cada acción que realiza. Y por último, no normalicemos las cosas, informémonos. Recordemos también, a propósito del segundo comentario que hice, que hoy el esquema de participación que constitucionalmente se encuentra reconocido es el sistema de partidos.
Los ciudadanos, la forma en que podemos ejercer nuestros derechos ciudadanos electorales, de votar y ser votados, más en especial el de ser votados, tiene que ser a través de un partido político. Infórmense cuáles son las plataformas de los partidos. No nos dejemos llevar nada más de que el PRI o el PAN son malos partidos. No, vuelvo a insistir, en PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano, en Morena, pueden haber malos militantes, pero también pueden existir muy buenos. Pueden existir militantes que están pensando en sus intereses particulares, y hay muchos ejemplos, pero también pueden existir mexicanos que estamos pensando en el bien de Campeche, en el bien de México. Y entonces yo los exhorto a que sigamos participando y que no lo tomemos nada personal, ¿sí? Porque al final del día, ¿sí?, los cargos son temporales, los espacios son temporales, Así es. y todos seguiremos viviendo en Campeche o en México. Muchísimas gracias. Es correcto. Muchas gracias a todos nuestros, a toda nuestra gente que está conectada. Les deseamos una feliz noche y un excelente inicio de semana. Gracias a los participantes que se tomaron el tiempo de domingo. A lo mejor ya es un poquito tarde, nos extendimos, pero valió la pena la charla. Vamos a tratar de juntarnos más seguido. Bratislava, en la siguiente, eres colega comunicador también, como yo, y también soy abogado. Gracias a Dios tengo dos profesiones, pero en la siguiente te invitamos. Buena participación. Sí. Les agradezco y ojalá que podamos seguir haciendo estos foros. Perfecto. Y les extiendo otra invitación para la siguiente. No sé, les aviso si en la semana o en 15 días. Vamos a seguir tratando temas relevantes, sobre todo para que la ciudadanía pueda ir conectándose con algunas ideas que en medios de comunicación se escucha, pero que realmente no las logramos aterrizar porque escuchamos nombres, pero no las conocemos a fondo. Les deseo una bonita noche y un excelente inicio de semana. Saludos a todos. Igualmente. No pierdan de vista la reforma del agua, ¿eh? La reforma del agua lleva mucho. Oiga, perdón, Luis, rápidamente. Vamos a hablar de eso en la siguiente. Yo también tengo una cuenta grande donde yo también incluso los invito a estas mesas, obviamente, de debate que por supuesto abonan. Yo creo que el debate siempre, en el debate debe de prevalecer construir ideas, por supuesto que sí. Entonces, yo también, y gracias por invitarme. Ya te sigo, nos ponemos de acuerdo en la semana. Hasta luego. A la orden. Cuídense. Gracias, Luis. Gracias por esta iniciativa. Muy buen ejercicio. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches.